Mientras tanto, a partir del viernes, la denominada confiscación fiscal podría colocar en riesgo miles de empleos, limitar funciones del gobierno federal en Puerto Rico y comenzar a implantar un recorte de 126 millones de dólares en fondos que se extendería de marzo a septiembre. Aunque el comisionado residente Pedro Pierluisi insistió ayer en que al final del año fiscal federal vigente, la isla va a recibir más fondos federales que en el año anterior. Los recortes del proyecto de confiscación fiscal son inminentes. De acuerdo con un estudio de la Universidad George Mason en Virginia, las reducciones de fondos federales pueden colocar en riesgo 5.237 empleos aquí en la isla, unos 2.180 de ellos vinculados a empleos o contratos del Departamento de la Defensa. Para Pierluisi, los datos del estudio deben tomarse como conjeturas. Pero hay quienes ya levantan la voz de alerta ante estos recortes. Vamos a pasar con Yolanda Bersalcelay, quien nos tiene más detalles. Adelante, Yolanda. Bueno, amigos, en el conteo regresivo para lograr que los republicanos y los demócratas en Estados Unidos lleguen a un acuerdo con el precipicio fiscal y los recortes, la situación se vuelve crítica el 1 de marzo y tenemos con nosotros el economista Antonio Rosado, a quien quisiéramos preguntarle cuál es el efecto que puede tener en Puerto Rico esto. Anoche Bloomberg citó al gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, señalando que si los recortes van en Estados Unidos se pueden afectar cientos de plazas de maestros y de bomberos en Puerto Rico. Claro que sí, la economía de Puerto Rico y particularmente el gobierno de Puerto Rico recibe más de 5.000 millones de dólares al año de presupuesto de Estados Unidos. Así que cualquier corte a los gastos de Estados Unidos tiene unas implicaciones completamente negativas para Puerto Rico. Muchos de nosotros hemos estado escuchando y leyendo estas discusiones incidentales que se resuelven, se pospone entre republicanos y demócratas y nadie piensa que vaya a dar esos cortes. En el caso ahora, en esta circunstancia de que el 1 de marzo, si no ocurre nada, si no se llega a ningún acuerdo, vaya de verdad en efecto a haber recortes, ¿cree que las posibilidades sean mayores? Bueno, esta guerra de los republicanos para tratar de controlar la política económica en Estados Unidos obviamente tiene unas repercusiones negativas, pero al final del camino esto se va a arreglar, pero obviamente en el proceso hay unos costos importantes en términos de que hubo ocasiones en que se ha paralizado el gobierno como consecuencia de estos tranques y hay situaciones que pueden traer consecuencias negativas sobre problemas de la defensa nacional, problemas con estructura de capital, problemas en los mercados de capital, que pueden ser muy negativos para la economía. Así que en una economía que está tratando de recuperarse, tratando de entrar en una fase de crecimiento, estos cierres políticos obviamente plantean unos problemas terribles para la repercusión que pueda tener en el largo plazo para el crecimiento económico. Por eso es importante que en Puerto Rico estemos atentos, porque si en Estados Unidos estornudan, nosotros padecemos entonces de pulmonía, ¿no? Claro que sí. Particularmente con la situación precaria que tenemos ahora mismo, porque tenemos una fecha también límite ante las firmas clasificadoras de bonos, ante la comunidad financiera, en términos de qué vamos a hacer con el sistema de retiro en Puerto Rico. Obviamente los problemas económicos de Puerto Rico, esta situación de los fondos federales lo que hacen es agravarla significativamente, pero la problemática económica de Puerto Rico todavía tiene que estar atendida de frente. No sabemos todavía cuál es el plan económico del gobernador para atender los problemas económicos de Puerto Rico. Lo que tenemos solamente son algunas ideas generales, pero todavía no hay un plan concreto sobre cómo va a atacar los problemas de la deuda y los problemas de formación de capital de la economía de Puerto Rico. Bueno, fuentes dentro del gobierno han señalado que el 2 de marzo, o sea, tan pronto como el sábado, ya debe haber legislación sobre lo que se va a hacer con el sistema de retiro y sin embargo no vemos movimiento en la legislatura sobre eso. La experiencia que hemos tenido es que obviamente el gobierno de Puerto Rico ha sido muy parco en atender los problemas de la economía de Puerto Rico. En los últimos 15 años, los gobernadores de Puerto Rico han tomado prestado para pagar los salarios de los trabajadores en Puerto Rico del gobierno. Y eso ha traído como consecuencia que la deuda se ha incrementado dramáticamente. Estamos hablando de casi 30.000 millones adicionales de deuda, sin que tengamos nada de capital para compensar esa inversión que hemos hecho en deuda. Así que obviamente la economía de Puerto Rico tiene mucho que aprender para resolver los problemas fundamentales de la economía puertorriqueña. Bueno, pues muchas gracias, Antonio Rosado. Hay que estar atento a lo que pase de aquí al viernes en Estados Unidos porque va a tener repercusión sobre Puerto Rico. Pasamos con los compañeros en el estudio. Le salen al paso al